Son 3 exámenes diferentes, docs. Entonces, para que estén al tiro, doctores, ¿ok? El examen va a ser de 8 a 10 de la noche, ¿vale? Igual la entrega del dibujo creo que la puse hasta las 10 de la noche. Entonces, para que, creo que me equivoqué en la fecha de la entrega del dibujo, pues no lo puse eso, pero ya lo voy a poner ahorita para que si ya lo hacen hoy, ya lo tengan hecho, ¿vale? Y lo suban. Y nada más, el miércoles va a haber clase, vamos a tener clase de 7, vamos a empezar a ver uveitis, y como dice ahí, vamos a acabar uveitis y empezamos con glaucoma, y el examen es glaucoma, uveitis y cristalino. Son temas muy sencillos, ¿ok, docs? Y pues bueno, muchos dicen, bueno, ¿por qué quiere dar un tema que abarca algo muy importante para nuestro medio, que es la catarata? Bueno, sí, la catarata es una de las condiciones importantes de baja visual o de disminución de agudeza visual en la mayoría de los casos transitoria en los pacientes, ¿no? Es una pérdida de transparencia, es un problema también que afecta a las funciones laborales del paciente si tiene alguna situación ahí. Puede estar relacionado por la edad, por condiciones hereditarias o genéticas, que el paciente ya lo tenga desde nacimiento, pero se manifestó más en edades adultas, o por algún otro tipo de enfermedades como la diabetes, o por algún traumatismo directo del ojito, doctores, ¿ok? Entonces sí, en efecto, da una condición patológica importante. Y lo que sucede aquí es que el orden, al igual que en la córnea, cuando perdía la transparencia, ¿qué pasaba con el cristal? ¿Qué pasa con el cristalino? El orden de las fibras del cristalino, que se llaman cristalinas, así se llaman las fibras del cristalino, que son igual por colágeno, empiezan a perder su estructura adecuada de organización, doctores. Y eso es lo que nos van a dar lo que es la catarata, doctores. La catarata es algo que han oído ustedes y que oyen constantemente y que es un problema de salud importante visual para los pacientes, pero no hay ni una forma preventiva, ni un tratamiento específico en base de gotas para mejorar esto, sino el tratamiento es quirúrgico, doctores. ¿Okay? Entonces, por eso no nos detenemos mucho nada más en recordar qué es lo que pudiera condicionar esas cataratas y conocer la estructura propiamente del cristalino. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que es una estructura vascular biconvexa. Acuérdense que el cristalino está sostenido por unos ligamentos en esos 360 grados que se llama zónula, y esta zónula pertenece al músculo ciliar. El músculo ciliar, que forma parte del cuerpo ciliar, es el que se va a encargar de jalar las fibras de la zónula, jala la zónula, pero el cristalino, en vez de jalarse, lo que hace es que se abomba, entonces. Se abomba de tal forma que hace que aumente su poder dióptrico, que ya vemos que está entre 18 y 19 dioptrías, se abomba ese cristalino y alcanza para ver de cerca a esos pacientes. Es algo que se va perdiendo con el envejecimiento y que ya habíamos comentado que se llama presbicia. El cristalino, ¿dónde se va a formar? Al rato les voy a poner un post de YouTube. Sí, salgo en YouTube y no solo en la nota roja, doctores, de una clase que di de embrio apenas hace unos 6 meses. Si alguien tiene el interés, no tengo el interés, van a decir, de ver cómo se forma el cristalino, no quiero ver cómo se forma el cristalino, pueden ver un poquito de la formación embriológica del cristalino. Y es, en pocas palabras, cuando se forman las posetas ópticas que van a dar lugar a lo que es el esbozo del ojo, lo primero que se da es que esa placa del cristalino se invagina y desde ahí empieza todo el mecanismo de formación del segmento anterior. Si no se llega a invaginar o se forma la placa del cristalino o se separa tal cual, el ojito no se forma, como podemos ver en síndrome de enfermedad de Pató o síndrome de Pató, que a veces vienen con alteraciones muy severas en la formación del macizo facial y estructurales de todo el cuerpo, ¿no, Docs? Entonces, denle una leída a eso, pero sí es bien importante saber que desde el momento en que se invagina la vesícula óptica, se separa la placa del cristalino y empieza a generarse todo el segmento anterior y también la retina, doctores, desde ese momento se van a empezar a formar fibras del cristalino. Y lo chido de todo esto es que a veces desde el nacimiento o desde, por ejemplo, puedo explorar a Rigel ahorita, la puedo ver en la lámpara de hendidura, y si tiene esa característica, puedo ver esas fibras embrionarias que se empezaron a formar en el momento que se imaginó la placa del cristalino. Es algo muy chido porque vemos ese esbozo, ese antecedente de formación embrionaria, doctores. Y como digo, se empieza a formar, empieza a haber un acúmulo. Este acúmulo inicial forma un núcleo embrionario, después forma un núcleo fetal y ya después un núcleo normal, que es una de las partes del cristalino, ¿no? Pero no solo es el núcleo, hay una membrana que está envolviendo todo esto, que es una cápsula, y las fibras propias del cristalino que se llama corteza. ¿Okay? Y las fibras del cristalino se llaman cristalinas, ¿ok? Así se llaman, tan sencillo. Recuerden las curvaturas, pero me importa el poder dióptrico del ojito. Entonces, por ejemplo, si yo opero una catarata,
¿cuánto poder dióptrico le voy a quitar a ese paciente de las 62 dioptrías que tiene el ojo como sistema óptico? Si yo quito esas, ¿cuántas voy a quitar de dioptrías de esas 62 cuando quito el cristalino, doctores? ¿Con cuánto se queda? Tengo 62 dioptrías y le quito las 19 del cristalino, ¿con cuántos voy a quedarme yo, doctores? 43, 44 aproximadamente. Carolina, sí, rápido, una suma matemática súper increíble. Son 43 dioptrías, ¿ok? Entonces, ¿pero qué manifestación visual va a tener el paciente? El paciente va a tener un déficit visual porque no tiene las dioptrías adecuadas para llegar a las 62, en teoría, en un paciente normal que requiere este ojito para ver bien. Entonces, el paciente va a ver muy borroso. Y es lo que sucede. ¿Qué pasa cuando operamos la catarata? No es solo se opera la catarata, tenemos que colocar un lente intraocular que sustituya esa medición de los pacientes, ¿ok? Lo más común es que sea del rango de 19-20, pero acuérdense que cada paciente es diferente. Entonces, antes de operar la catarata, hay que hacer la medición del tipo de lente que le vamos a poner al paciente para saber cuál es el tipo de lente que requiere. Puede ser 18, 17, si es un poquito más miope puede ser de menor, porque el ojo, acuérdense que el ojo miope va compensando por su mismo tamaño, o si es un ojito muy chiquitito, va a requerir mayor poder dióptrico, requiere uno de 22, 23, 24 de poder dioptría. Entonces, esto es bien importante para saber cómo vamos a operar a un paciente. No sean como hace mucho tiempo mis jefes, antes de que no hubiera un jefe oftalmólogo, nos decía, oye, yo sé que tienes un paciente que tiene un lente de 18, pero no tengo, cabrón, pon uno de 22 que sí tengo. Pues no, no es el que le corresponde ni le queda. Y va a quedar con un déficit de graduación de 4 o 5 dioptrías y el paciente, a pesar de que quede bien operado, va a ver mal, doctores. Entonces también la medición de ese lente que se realiza mediante una biometría ocular, medimos la dimensión del ojito, medimos la dimensión de la córnea, los diámetros de la córnea, y con un compendio de fórmulas matemáticas que se llaman SRKT y SRK2, ponemos ahí las constantes que nos faltan, las mediciones, nos va a dar el valor aproximado de dioptrías que este paciente requiere específicamente, doctores. ¿Okay? Las fórmulas es SRK2 y SRKT. SRKT de tipo, doctores, ¿ok? Entonces, es lo que nos permite saber el diámetro, bueno, el poder dióptrico de cada uno de los lentes que vamos a operar. E incluso de uno a otro ojito va a tener diferencias, ¿ok? Entonces, recordar mucho eso. ¿Y eso a qué se basa? Pues saben que el sistema óptico, el cristalino, equivale a 19, 20, 18 dioptrías, un paciente normal. Y como les digo, el cristalino tiene forma de un aguacate, no, porque me dijeron hace rato. Bueno, ¿cómo puedo comer el aguacate? Pues lo partes, doctor. Entonces ya mató la ilusión del aguacate, que el cristalino es como un aguacate, doctores. Vamos a ponerlo de algo mejor, que es como un mango, doctores. ¿Qué hacen cuando quieres comer un mango, doctor? ¿Qué es lo primero que haces cuando quieres comer un mango? ¿Lo pelas? Exacto. Qué bueno que no dijiste lo lavo, porque se me ha dicho, no, ya después ya tengo mucha hambre, ya no hay COVID, ya puedo comerlo así. Exacto, lo pelas, ¿no? Pelas, se le quita la cáscara, ¿no? Y ya cuando le quitas la cáscara, pues ves la pulpa del mango y te la chupas, ¿no? A mí no me gusta el mango, por cierto. Pero, ¿qué queda después de toda la pulpa? El hueso. Exactamente. Entonces, para que vean, así vamos a ejemplificar una catarata, un cristalino, doctores. El cristalino va a tener varias estructuras. Recordad principalmente que es una capa avascular y se va a nutrir también por el humor acuoso. Tenemos lo que es la cápsula anterior del cristalino, doctores. Este es el iris, pueden utilizar este dibujo, si encuentran otro mejor. No me dibujen un ojo y en la pupila me pongan cristalino, no. O sea, quiero que dibujen las partes del cristalino, doctores, ¿ok? Es lo que me interesa para recordarles. Entonces, aquí tenemos lo que es el iris, tenemos aquí la cámara anterior, aquí estaría la córnea, está lleno de humor acuoso, el humor acuoso lo produce el cuerpo ciliar que está en esta zona, aquí está el músculo ciliar con su zónula, la pupila, que es el hoyo del esfínter de la pupila, que estamos en el iris que tenemos acá, y detrás del iris tenemos todo el cristalino, doctores, ¿ok? Y ese cristalino tiene su cápsula anterior, que es la parte más anterior, tiene su cápsula anterior, y ya cuando está atrás, después del ecuador del cristalino, le vamos a llamar cápsula posterior, doctores. Entonces tenemos cápsula anterior y cápsula posterior.
Adentro tenemos la corteza, tenemos una corteza anterior y corteza posterior. Las zonas más periféricas del cristalino, estas zonas ecuatoriales, es la fábrica de esas cristalinas, doctores. Estas células cristalinas, que son las que van a estar formando el núcleo del cristalino, todo el tiempo se van a estar formando, pero no tienen opción de degeneración. Algunas sí se realizan cierto grado de apoptosis, pero no son todas. Entonces esto va haciendo un acúmulo de células hasta la edad adulta, pero a veces envejecemos y se siguen acumulando de un orden muy estructurado y el cristalino no tiene pérdidas de transparencia, ¿ok? Entonces tenemos aquí la corteza anterior, la corteza posterior, y al final tenemos lo que es el núcleo. Y ese núcleo lo podemos ver en el núcleo embrionario, que es el primero que se forma, el núcleo fetal y el núcleo del cristalino adulto, ¿ok? Entonces esas son las partes del cristalino y por eso lo ejemplificamos como un mango, doctores, ¿ok? Y más lo vamos a ejemplificar ahorita que vemos cómo se operan estos. Acuérdense que el cristalino está sostenido por un ligamento en los 360 grados del cristalino que se llama zónula. Esta zónula está adherida al músculo ciliar que forma parte del cuerpo ciliar que produce el humor acuoso, pero ese músculo ciliar, ¿qué hace? Que está en reposo, cuando queremos ver de cerca, vemos borroso, ese mecanismo de ver borroso lleva una señal y condiciona que el músculo, la zónula, se estire, el músculo ciliar se contraiga y el ojito, en vez de tener 19 dioptrías, se ensanche y nos dé más poder dióptrico para poder ver de cerca, doctores. ¿Qué es lo que se va perdiendo con el envejecimiento? Y recuerden que esto se llama presbicia, doctores. Y no vista cansada, que se llama astenopia. Son dos cosas diferentes y ya lo habíamos platicado cuando vimos sistemas ópticos. La astenopia y la presbicia son dos manifestaciones diferentes, ¿ok? Aquí atrásito viene lo que es el vítreo, doctores. Entonces es muy importante que cuando operemos respetemos siempre la cápsula posterior. Vamos a ver ahorita en los videos que vamos a ver. Se opera nada más la cápsula anterior, se opera la corteza, se opera el núcleo, se limpia la cápsula posterior, pero se mantiene estable. Va a ser nuestro sostén para colocar ese lente que va a sustituir las dioptrías que ya quitamos, doctores. Pero si se llega a romper ese cristalino, nos daría una de las complicaciones principales, que es la ruptura de la cápsula, y el vítreo que está inmediatamente atrás, que es un gel que es un medio refractivo y de relleno del globo ocular, se empieza a ir hacia adelante y nos dé complicaciones severas. Y sobre todo, no podamos sustituir en esa zona el lente intraocular que vamos a poner a este paciente para recuperar su visión o lograr ese poder óptico que tenía normalmente este paciente antes de que tuviera la catarata. Si llega a pasar eso, pues no pasa nada. Había dos opciones. Antes las cirugías no se operaban quitando la catarata nada más y poniendo el lente. Lo único que se hacía anteriormente era quitar toda la catarata. Ya no había posibilidad de colocar un lente. Entonces, ¿aquí qué se utilizaban? Sí conocen a Armando Hoyos, a de Derbez cuando eran niños, ¿no? No es Laura Pico, Jesús, es lo del Derbez, doctor. Ya, no, yo crecí viendo Laura Pico, doctor. No sé por qué, pero me gustaba. ¿Quién sabe? Bueno, ok. Pero el Derbez salía con sus pinches lenzotes. ¿Se acuerdan que salía con sus gafotas así? Óigame, no. Esos son lentes de 19, 18 dioptrías, doctores. Entonces, cuando no se podía poner el lente intraocular, ¿qué hacíamos? Poníamos un lente que eran los famosos lentes de fondo de botella, doctores, ¿ok? Y desde una parte externa estábamos sustituyendo esos 19, 20 o 18 dioptrías que pudiera tener el paciente. Actualmente, cuando no se puede colocar un lente, a veces llega esa situación y el paciente sigue teniendo sus lentes aéreos con una gran graduación o se busca colocar mejor un lente de contacto, pero generalmente, ¿quién se va a operar este tipo de pacientes? Son pacientes adultos, pacientes viejitos. Entonces, ya estar poniendo un lente de contacto ya es un poco difícil, ¿ok? Entonces, preferimos mejor buscar una opción para colocar el lente en otra posición del ojo. La otra posición donde podemos colocar el lente, a veces los segmentólogos, no los maestros del segmento, suturan el lente, lo anclan, le dejan zonas de fijación para que quede ahí en esa zona donde no se pudo colocar. Y es muy válido también, pero a veces nosotros, como oftalmos generales, no tenemos esa capacitación o ese adiestramiento para hacer esto. Todo lo que buscamos es colocar una lente intraocular sobre el iris, doctores, que se llama lente de cámara anterior. Y ahí sí está el iris sostenido, y ahí va a estar el lente ayudando a mejorar la visión del paciente. El problema cuando colocamos un lente en la parte anterior del iris es que no debe haber un roce con la córnea, porque ya saben cuál es la parte más chillona de la córnea, cuál es la parte que más se siente de la córnea, doctores.
y nos da todo un desmadre cuando se lastima esa parte. ¿Cuál ustedes consideran que es la parte más sensible, más llorona, más de cristal del cristalino que dices, putz, de la córnea que dices, putz, se lastimó y ahora nos va a dar un montón de problemas? ¿Qué parte o qué capa de la córnea es esa, doctores? Con lo que ya vimos anteriormente en estas semanitas. ¿El epitelio? El epitelio, como quiera, se reepiteliza. ¿Qué otra zona te dices, ching, ya se jodió esta zona? Ya entró el líquido, ya apareció la DSM, ya se hinchó el estroma, ya llegó el líquido. El endotelio. Exactamente. Entonces, si ponemos un lente sobre el iris, incluso vamos a ver cuando veamos otra cirugía en glaucoma, que es una válvula de Ahmed, si lo ponemos cerca del iris y está rozando el endotelio, ¿qué va a pasar? Pues va a perder transparencia. Entonces, de nada sirvió haber puesto el lente si la córnea a la larga no tolera o pierde células de acuerdo a ese tipo de lente. Entonces, lo ideal siempre es colocarlo actualmente ya en la posición que ya vimos que se encuentra en la cápsula, en la cámara posterior. Mientras haya cristalino, hay cámara posterior. Cuando no hay cristalino ni lente intraocular, esta cámara desaparece, doctores. Queda totalmente plana. Pero lo ideal es ponerlo acá. Aquí tenemos otro ejemplo de la córnea. Vean aquí cómo el humor acuoso sale del cuerpo ciliar, nutre el cristalino, pasa por la pupila, llega a la córnea, nutre la córnea y se elimina por esta vía de drenaje que es cuando se tapa, lo que nos va a dar los aumentos de la presión intraocular y sobre todo nos puede dar lo que es un glaucoma. Aquí podemos ver la zónula, el músculo ciliar y atrásito ya vemos lo que es el vítreo, doctores. ¿Okay? Entonces, esta es la anatomía básica del cristalino. Sí me interesa que la dibujen, que se la aprendan y que recuerden que es como un mango, por favor. ¿Ok, docs? Y ahora, las cataratas van a tener manifestación en cada una de estas cápsulas, doctores. ¿Okay? Puede haber cataratas corticales, puede haber cataratas capsulares, puede haber subcapsular anterior, subcapsular posterior, y puede haber cataratas nucleares. Cada una de ellas alterando la visibilidad de los pacientes. Y realmente no es como una, sí, pues nada más va a tener una nuclear. No, a medida que va envejeciendo podemos tener capsulares, podemos tener corticales y nucleares en diferente grado de presentación. Entonces sí tenemos que ver como oftalmólogos cómo se están presentando estas opacidades. Ahorita en el grupo de Facebook más adelante les voy a subir una clasificación que se llama clasificación de LOX, que es la que nosotros utilizamos para decir, sí, tiene una opacidad capsular 2, una esclerosis nuclear 4, una subcapsular 1, y es lo que nos dice la posibilidad de ver la cirugía o no de un paciente, ¿ok? No es nada más decir, sí, tiene una catarata, hay que operarlo, no, porque vamos a ver que muchas opacidades no dan problemas visuales. Hay que ver qué pacientes ya no tengan la capacidad de mejorar visión, ya vemos que es por una catarata, y ahí sí podemos ofrecerle una cirugía para mejorar esa capacidad visual de acuerdo a lo que tenga de posibilidad, de acuerdo al ojito de un paciente. ¿Ok, doctores? No todo paciente que operamos de catarata va a ver el 100%. Si un paciente siempre usó lentes y no se curó a tiempo en de edad adolescente y quedó con un límite de 20-30 y ahora porque se forma una catarata de 20-200, el paciente dice, me voy a operar y voy a ver cosas que nunca he visto. No, vas a ver lo que tengas tú de posibilidad para, de acuerdo al ojito, doctores. No vas a ver más de lo que nunca viste, doctores. ¿Okay? Y eso también, ustedes como médicos de primer contacto, deben de comentárselos a sus pacientes para no crear falsas expectativas de ver más de lo que vamos a prometerle ver a los pacientes. ¿Okay? Entonces, bueno, hay dos clasificaciones. La morfológica es de acuerdo a la zona donde está, como digo, puede ser subcapsular, nuclear y cortical. Hay una clasificación que se llama árbol de Navidad, que spoiler, no parece árbol de Navidad, ¿ok? Se las voy a subir, yo creo que la puso alguien que estuvo encerrado ahí en Año Nuevo, un residente, y yo, miren, parecen las lucecitas del Palacio de Hierro, qué bonito, le puso, se ve como árbol de Navidad. No se ve tanto, se ve, da el ejemplo de esas luces amarillitas, pero no es característico, no se ve como un árbol tal cual, pero sí es muy característico en pacientes diabéticos. Ahí la puse, pero no, la que me interesa principalmente nada más que aprendan es cortical, nuclear y subcapsular, como vamos a ver en la clasificación de LOX que les voy a enseñar. Y ahora, lo importante de todo esto, de que quería detenerme aquí para ver las imágenes, es que ¿cómo vamos a ver esa catarata? Lo ideal para ver esta catarata es dilatar al paciente. Verla con una pupila así chiquitita nos puede dar la idea, pero no nos va a dar la magnitud de las opacidades que tiene. Entonces, siempre tenemos que dilatar al paciente. Ustedes como médicos generales, es muy difícil a veces que puedan decir, sí tiene una catarata, y es lo que sucede mucho con mis compañeros de medicina familiar.
Vamos a ver si una catarata, señora. Le iluminan la pupila, doctores, y la pupila está pues, a veces miótica, ¿no? O con la luz se cierra, ¿no? Y siempre que ilumines directamente el cristalino o la pupila, se va a ver blanco por las fibras del cristalino, doctores, ¿ok? Es decir, no, pues tiene catarata, señora, ya se ve un reflejo blanco ahí. Pero, por ejemplo, Carolina le hace la prueba a Ricardo, lo más seguro es que cuando le eche la luz y vea sobre la pupila, pues va a ver blanquecito. ¿Por qué? Porque es la reflexión que presenta la luz sobre las fibras, doctores. Eso no me da una indicación de catarata, y más en pacientes más grandes. El único diagnóstico que pueden hacer ustedes en edad adulta de un paciente es que se vea ya blanco, doctores. Es decir, que se vea así, doctores, ¿ok? Si, sí tiene una catarata, ya tiene una catarata, y sobre todo en pacientes adultos, doctores. En un niño cambia la cosa. En un niño, si vemos un defecto blanquecino en el ojito al año, 2 años de edad, que es mucho tiempo, muy tardado, ya no digo que es una catarata, lo voy a catalogar como una leucocoria en estudio, doctores. Y esta leucocoria en estudio puede ser desde un retinoblastoma, desde secuelas de retinopatía del prematuro con un desprendimiento de retina, persistencia de vitrio primario, que es por la circulación embrionaria. Ya les que quieren ver un poquito cómo se forma el cristalino. Llega, como es avascular, llegan vasos sanguíneos a que durante el periodo embrionario se pegan en el cristalino y se forme por completo. Cuando ya esté formado, esa circulación desaparece, pero puede quedar un resto ahí que se llama vitrio primario. O también es leucocoria, es retinoblastoma, DRs, retinopatía del prematuro, hiperplasia de vitrio primario o una verdadera catarata congénita. Entonces, en adultos sí pueden aventarse y decir, si se ve blanco, es una catarata. Hay que ver qué tiene atrás, pero pues bueno, de primera instancia sí tiene una catarata. Pero en un niño sí tenemos que decir que es una leucocoria en estudio, ¿vale? A veces dices, bueno, ¿cómo voy yo a diagnosticar como médico general este tipo de situaciones si no se ve blanco? Fácil. ¿Se acuerdan que tenemos algo que se llama oftalmoscopio? Y el oftalmoscopio nos permitiría iluminar la cara de nuestro paciente y podíamos ver el reflejo de fondo anaranjado, ¿se acuerdan? Ese reflejo de fondo que al verlo vamos a poder entrar a ver cómo está la retina y todo esto. Entonces, si yo ilumino la cara de mi paciente y veo 2 reflejos de fondo muy claros, quiere decir que el medio no está opaco, que está transparente. Pero si veo que uno de los ojitos se ve más opaco que otro, el otro se ve más rojo, este se ve más opacón, y este ojito que se ve opacón, cuando hice mi prueba de cartilla de Snell envió menos, pues lo más seguro es que este paciente ya tenga una pérdida o disminución de transparencia en los medios ópticos, ¿ok? No se aventuren a dar el diagnóstico de catarata, porque igual puede ser una hemorragia vítrea o alguna otra situación, pero sí le puedes decir, ¿sabes qué? La causa de tu mala visión viene a que hay cambios ya en la transparencia de los medios claros de tu ojito y requiere que un oftalmólogo te valore, doctores. Así es como un médico de primer contacto puede valorar este tipo de situaciones y no para todo poner que es una catarata, ¿ok? Lo más seguro es que si manda a un paciente de 60 años, lo más seguro es que sea catarata, le va a atinar, ¿no? Pero no debe de ser así. Podemos tener una idea de lo que estamos mandando en los pacientes, ¿ok? Entonces, es el único spoiler de que, sí, yo voy a ver, todos tienen aquí. Y lo más seguro es, como digo, si ustedes iluminan la pupila, se vea blanquecino por esa refracción de luz que tienen las fibras. Y lo ideal es que se vea así, y así ahí no tenemos opción de decir no es una catarata, ¿vale? Entonces, para ver eso, pues tenemos que dilatar al paciente, tenemos que ver cuál es la opacidad que se está teniendo. Pues, por ejemplo, vemos aquí que el paralelepípedo que ilumina la córnea, ya vieron que cae aquí sobre la córnea, ilumina lo que es el epitelio, el estroma y el endotelio, que es lo que habíamos platicado en la clase anterior. Viene un espacio que es la cámara anterior, pero si se fijan bien, aquí ya la pupila está dilatada y el mismo paralelepípedo está iluminando lo que es el cristalino. Entonces, este paralelepípedo igual nos va a iluminar lo que es la cápsula anterior, que aquí se ve más opaca, se ve más blanquecina, la corteza que se ve con cambios en su transparencia también, incluso se ve una vacuola aquí, que es un acúmulo de agua en la corteza, y se ve un núcleo ya con pérdida de la transparencia, doctores. Entonces, esto es lo importante que vemos igual en la exploración que hacemos del diario en estos pacientes, doctores. Todos vemos las capas de la córnea, vemos las capas de la retina y vemos las capas del cristalino. Todo eso que me van a iluminar y que a veces lo van a hacer sistemáticamente, el oftalmólogo lo ve, es que hace una buena valoración en su consulta diaria, doctores. Y es lo padre del oftalmo, que sí vamos a ver cambios microscópicos que nos van a dar una complementación diagnóstica para dar un diagnóstico del todo. Eso es lo padre del oftalmo.
Si fijan acá, se ve más blanquecito en la parte anterior. Eso nos dice que es una catarata cortical. También tenemos lo que es una subcapsular anterior o puede ser también una subcapsular posterior, doctores. ¿Ok? La subcapsular posterior, ven, aquí tenemos el corte de la córnea, el epitelio de la córnea, el estroma de la córnea, el endotelio de la córnea, la cámara anterior. Y vean, este haz ya ilumina todo el cristalino en la pupila dilatada, la corteza se ve transparente, la cápsula un poquito aquí transparente, la corteza con un poco de opacidad, el núcleo transparente, pero vean acá, esta opacidad central que se forma siempre cerca del eje visual es una catarata subcapsular posterior. Esta es la que va a dar la mayor cantidad de problemas visuales en los pacientes porque afecta a la zona donde entra la luz. Entonces luego se va a opacar y nos va a dar problemas visuales. ¿Ok? Y se debe por envejecimiento, pacientes con diabetes o que ya tengan un esbozo de una catarata o un cambio en su transparencia de tipo congénita, que se llama cataratas polares o congénitas. A lo mejor nunca avanza, siempre se queda aquí y el paciente puede estar viendo 20/40 porque por un resquisito se desarrolló su vista. Entonces. Pero con la edad esto se puede magnificar y afecta más la visión. Si es que ahora ya no veo ese ojito y ves el cristalino totalmente transparente, pero ves esa zona opaca, pues ya el paciente pues ya va a requerir una cirugía porque ni graduación le podemos dar. ¿Ok, dos? Esta es una catarata subcapsular posterior. La nuclear, vean, generalmente es una piedrita y vean aquí con el paso del tiempo las fibras acumulan, empiezan a desorganizarse en su acúmulo y nos forman que el núcleo se vuelva una verdadera piedrita, ¿no? Y a medida de que el núcleo avance, pues de su grosor, pues más problemas visuales vamos a tener. Como spoiler, la mayoría de todos los pacientes miopes que tenemos miopía arriba de 3 o 4, en algún momento por una causa no especificada aún muy clara, tiene que ver muchas veces con la falta de nutrición que tiene el cristalino, por un ojo muy, muy grande, la mayoría de los miopes empezamos a hacer opacidades nucleares, doctores. Probablemente sin afectación visual, pero a la larga, si tenemos una predisposición por envejecimiento o por enfermedad, o recibimos un traumatismo, esto puede acelerarse mucho más rápido y podemos ver pacientes con catarata de 45 años secundarios a este tipo de pacientes. Aquí vean aquí cómo va evolucionando. Esta también, a medida que evoluciona más, nos va a dar mayor problemática visual. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es la cortical. La cortical realmente se ve propiamente en la corteza, se ven estas cuñas, se ve este acúmulo de agua, se forman estas vacuolas que se ven sin hacer el corte, se ve por retroiluminación, es la visualización del fondo de ojo, y realmente no afectan tanto la visión de los pacientes. Todo paciente es diferente y hay que individualizar a los pacientes. Si son pacientes que para su vista son muy quisquillosos o que la requieran todo el tiempo, estos pequeños cambios de opacidad sí le van a dar molestia al paciente. Entonces, así sabe que de repente empezó a bajar mi visión y aunque esté viendo 20/30 y se presenta estos cambios y el paciente le aqueja y un lente no le puede ayudar porque todavía a lo mejor me permite darle un lente, ya valoren una cirugía, doctores. Yo en lo personal, yo opero pacientes de 20/50 para abajo, doctores. Si veo que de 20/40, 20/30 le puedo ayudar con un lente, le explico la situación y con un lente le ayudamos los primeros, bueno, es el lapso de tiempo en lo que pudiera llegar a avanzar más este tipo de procesos de opacidades, ¿ok? Entonces es una catarata cortical. Ahora, por su madurez, pues ya madura y madura. En algún momento hay una que se llama catarata morganiana, que es por licuefacción de la corteza. La corteza se hace totalmente líquida y el núcleo queda muy, muy grueso. Estas, como les comento para sus compañeros, me gusta operar mucho, porque sale la piedrita luego, pero si tiene mucho líquido, hijos, da un montón de problemas para sacar estas cataratas, ¿ok? Entonces, esto ya tenemos por su morfología y por su madurez. Si te pregunto, Linda, la clasificación por subcapsular de una catarata se refiere a, inciso A, madurez, o B, morfología. Morfología. La clasificación subcapsular posterior. Subcapsular es morfología o por madurez. Sí, morfología. Perfecto, muy bien. Valeria, si te pregunto, una catarata hipermadura, ¿cómo se clasifica? ¿Por su morfología o su madurez? Qué padre, doctor. ¿Vale? Pues, portadores. Por madurez, ¿no? Es Esa que es no una sé. fuente del examen. Perfecto.
Esas son las preguntas. O sea, es por madurez. O sea, si es inmadura. Una catarata inmadura, ¿cómo la vas a clasificar? Por su madurez, doctores. Entonces, esas son las preguntas del examen con respecto al cristalino. ¿Ok? Entonces, nada más den una leída. Y aquí el cristalino está totalmente opaco, una hipermadura. La diferencia de coloración, por ejemplo, si es la que vamos a ver si necesita de algún equipo en un paciente maduro, se ve muy blanco, es madura, doctores. Si se ve amarillento, cafezón, ya le podemos decir que es hipermadura, doctores. ¿Ok? Entonces, pero a veces pues, sí requerimos una valoración mucho más específica en la lámpara de hendidura. Está la catarata presenil, que a veces no afecta la visión, generalmente tiene que ver, es la que decimos que es un árbol de Navidad, con copos de nieve, que se ven aquí acumulados a nivel del cristalino y no afectan mucho la visión de los pacientes. Se relaciona también con dermatitis atópica, neurofibromatosis tipo 2. La catarata traumática sí es común en estos pacientes, es una causa importante de catarata unilateral en pacientes jóvenes. Por ejemplo, la de aquí abajo es le picaron el ojo al paciente, lastimaron la córnea, pierde su transparencia la córnea, pero también esta punta toca lo que es el cristalino. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya platicamos, cuando el endotelio se lastima, viene todo ese desmadre de que sale la DSM, empieza a pasar líquidos y pierde la transparencia. Lo mismo va a suceder cuando se lastima la cápsula del cristalino. Se lastima la cápsula del cristalino y empieza a perder transparencia de esto. O sea, puede acelerar más este proceso. ¿En qué tiempo se da? Ahorita tuve yo un paciente este año que lo vi en mayo, se golpeó con un metal, sí hubo una inflamación severa por un traumatismo, la córnea desde ese momento presentó un cambio de su transparencia, pero yo lo dejé en 20-30, dije 20-30, ve mejor que yo, es mi estándar, puede trabajar, ¿no? Pero ahorita llegó unos 3-4 meses después y ya llega con una catarata ya hipermadura, ¿no? Entonces fue el tiempo en el que evolucionó este tipo de cataratitas, ¿ok? Y puede ser a veces de un año, pero este paciente fueron en 3 meses, ¿ok? Entonces siempre después de un golpe, por eso siempre es importante que los valore un oftalmólogo, sobre todo también en esos que reciben traumatismos directos, que se inflama el humor acuoso, hay células flotando, el iris al estar en esa situación de viscosidad hace que el iris se pegue al cristalino, empiece a disminuir el flujo de humor acuoso, y al separarlo, que lo queremos separar para ver cómo está la retina o vemos estos cambios, dejan un poco de pigmentos sobre la cápsula anterior. Y esto se llama el anillo de Gaussius, doctores. Realmente después de un golpe, si solo fue un golpe y solo presentó esto, y no presenta cambios estructurales en la catarata, lo más seguro es que nunca vaya un cambio constante en esto. Pero hay un padecimiento que es lo que vamos a ver en las próximas clases, que se llama uveitis, que son inflamaciones repetitivas del cuerpo ciliar y que hay alteraciones en el humor acuoso y que cada vez que se inflame va a hacer que el iris se adhiera al cristalino. Estos cambios crónicos a la larga sí pueden generar cristalinos ya bastante opacos. ¿Ok? Entonces, siempre que vean un traumatismo, de preferencia mandarlo con el oftalmólogo. Y esta catarata en pétalo de flor es una catarata por radiaciones o electrocutamientos. ¿Ok, doctores? También puede quedar como una secuela y así es que la garganta, o en cara, en región orbitaria, pueden presentar este tipo de alteraciones a la larga. ¿Ok? Entonces, generalmente son traumáticas, las que es un golpe directo en el ojito. Las de esos también son unilaterales. Pueden ser bilaterales, pero en una se presenta mucho más que en otra. ¿Ok? Ahora, la de los fármacos, también ya habíamos platicado que los fármacos pueden generar cataratas. ¿Y cuál es el fármaco principalmente que estoy jode y jode con el que presenta? Pues el esteroide, doctores. El esteroide puede condicionar cataratas de aumento de la presión intraocular, y eso debe a que el esteroide, la causa más específica que dicen que se puede formar este tipo de catarata, es que el cristalino, su fármaco activo, penetra la córnea, llega a niveles terapéuticos en humor acuoso, y ahí viene, tanto altera el trabéculo, que es en la vía de desagüe del humor acuoso, como puede llegar a afectar la cápsula del cristalino. ¿Ok? Pero eso es por una opción directa. Hay otros medicamentos como el alopurinol o la miodarona. ¿Se acuerdan con la miodarona cuando platicamos de la córnea verticillata, que se veía como un remolinito? Lo mismo puede llegar a pasar en el cristalino, pero ahí sí llega a perder su transparencia, doctores. Entonces, siempre ver si hay algún antecedente importante, si toma algo, para diferenciar. Al fin y al cabo se va a presentar como una catarata ya con disminución de su transparencia, ¿vale? Y es por eso también que deben de evitar usar lo que es el esteroide. La secundaria, como ya platiqué, por una uveitis crónica. Vean aquí cómo se ve una catarata ya hipermadura. Si se fijan, se ve ya más amarillento
ya con una pérdida de transparencia, ya no se ve tan blanquita. Entonces, eso a simple vista nos puede orientar al tipo de catarata que presenta. Pero acuérdense que solo en pacientes adultos, doctores. En niños, ni le hagan la payasada de ver cómo es su opacidad, mándelo inmediatamente con el oftalmo. Y ahorita, por ejemplo, que ya volvieron los santos y ya que volvió la nueva normalidad, y sí, ya estábamos cansados de estar guardados, ya te vas al antro a tu Halloween, o en el Halloween quedan en la facultad, y sales con la foto de tus amigos ya a 3, 4 de la mañana, pues eso sí, checa cómo se ven sus ojos. Si ven un buen reflejo de fondo, quién sabe por qué lo tengan así misteriosamente, quiere decir que están sanitos. Pero si ven uno que tiene una pérdida de transparencia, pues hay que ver que no sea por otra cosa. Pero ya a estas alturas ya es una catarata. No, es un decir, doctores. Sus amigos no van a tener eso, ¿no? Suponemos. Pero es una forma para que entiendan cómo ustedes como médicos de primer contacto pueden medio diferenciar este tipo de situaciones. Y al final, pues lo único que va a condicionar esto es que haya que operar a los pacientes. La cirugía de catarata ya está muy sobreusada en el sentido de que como es tan fácil, la técnica más efectiva, que es la técnica de facomulsificación, pues le quieras operar a todos los pacientes, porque da buen beneficio, doctores. Se opera rápido, las cataratas poco maduras salen más rápido de lo normal, utilizas menos ultrasonido, puedes colocar un lente, pero siempre está el riesgo de infecciones, doctores, que la principal infección es la endoftalmitis, que habíamos platicado en las queratitis, que es la infección de todo el globo ocular, doctores, y a la larga, si es muy severa, se tiene que eviscerar el ojo, o sea, se puede llegar a perder el ojo por una cirugía de catarata. En efecto, ya las complicaciones deben ser de menor tiempo de presentación, menos de probabilidad estadística por la mejoría de los tiempos y de los recursos, pero al fin y al cabo siempre es un riesgo este tipo de situaciones. Entonces yo por eso en lo personal, yo solo propongo cirugías de catarata cuando en verdad el paciente ya lo amerite. ¿Y cuándo es que lo amerite? Pues cuando tenga una catarata muy, muy grande, que ya no se le pueda dar graduación a este paciente, es decir, por más que el intento de dar graduación no mejora, esas para mí son indicaciones de poder operarse. Pero pues, eso es bien, bien importante, porque si no la principal complicación es una endoftalmitis, una infección del ojito. Ahora, también ya les dije, ya habíamos platicado, lo ideal es colocar un lente donde quitamos la catarata. A veces no se puede colocar. Y la segunda complicación es la ruptura de la cápsula posterior con colocación de lente en otra dirección del ojito, doctores. Entonces, lo principal de una cirugía es mejorar la visión que tiene y la capacidad que tiene el ojito, y hay que, cuando ya lo amerite, pues hay que proponérselo. Hay dos tipos de cirugía y es lo que vamos a ver ahorita que me interesa platicar. Ya toda esta clase, como digo, falta ectopia lentis, léanlo, es una vasopresenta en alteraciones de la colágena, pero sí me interesa platicar de estos tipos de cirugías, ¿ok? Hasta ahorita, mientras cargo el video, ¿tendrán alguna duda, comentario de esto? No, doctor. Bueno, ahorita que vean el video, los videos van a ver. Ok, como ya les dije, la cirugía es la única opción de tratamiento para este paciente. Que se cuide su diabetes y que hay unas gotas, no hay gotas que eviten su crecimiento, doctores. Entonces, vamos a ver otra vez al buen doctor Bonafonte, que si ya vieron los videos, acuérdense que empieza siempre. Pero aquí no vamos a poner esa musiquita que está medio brindis. Entonces, los que se rieron, si ya saben, son los únicos que han visto los videos, doctores, ¿ok? Bueno, sí, siempre tienen muy mal gusto los compañeros oftalmos, incluyo yo de poner ese tipo de música para los videos, pero bueno, es para más didáctico. Ok, esta es la cirugía de facomulsificación, que es quiero hacer el comparativo para que vean. Las dos siempre buscan, tanto la cirugía de facomulsificación como la cirugía extracapsular, siempre busca mejorar la visión del paciente. Nada más que una, por el tipo de cirugía, va a dar más tiempo de recuperación, a diferencia de esta, que es una cirugía menos invasiva, va a dar menor recuperación. Si se fijan, entramos cerca de córnea, doctores. Y vean este material, el material que está inyectando aquí el doctor es un viscoelástico. Este viscoelástico es comparándolo cuando hacen las laparoscopías y meten gas en la panza para mejorar. Ahora, ¿qué dijimos que era lo primero cuando comíamos un mango, Ricardo? ¿Qué era lo primero que hacíamos, Ricardo? Pelarlo. Voy a apagar la cámara para que no se trabe más, ¿ok?
lo pelamos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ay, un tantito. Está re mal. Perdón por mi computadora barata. Ya, no me veo. Ok, para que se avance más el video. Entonces hay que pelarlo. Lo que vamos a hacer aquí es una capsulorhexis. Vean cómo quitan acá. ¿Sí se alcanza a ver? Cómo está quitando la cápsula anterior del cristalino. Porque es lo que nos va a permitir abonar. Y se fijan, la catarata no está tan madura, doctores, ¿ok? Entonces tenemos aquí, voy a ampliarlo aunque se traba un poquito. Vean aquí, hacemos algo que se llama hidrodisección. Vamos a separar el núcleo y la corteza. Vean aquí, el núcleo se separa y queda ahí flotando. Y ahora que viene la aplicación del ultrasonido. El ultrasonido es la facomulsificación. Consiste en que con ondas de ultrasonido destruyamos el cristalino y al mismo tiempo que lo vamos destruyendo, vamos absorbiendo estos restos. Y si se fijan, todo lo hacemos adentro del ojo, doctores, ¿ok? Aquí estamos absorbiendo todos los restos capsulares que está teniendo ahí el pacientito. Vean cómo ya se ve pérdida de transparencia por el cristalino, que es lo que estamos viendo. Vean, ya quitamos corteza, núcleo, y vamos a absorber esta corteza que quedó más libre, vean, se ve como babosón. Todo eso es corteza, y ya no utilizamos ultrasonido, sino solo lo aspiramos, doctores. Vean, seguimos aspirando hasta que quede totalmente limpio. Lo único que quitamos de cápsula, ¿qué fue? Fue nada más la parte anterior, vean. Se ve un circulito acá, que es la cápsula anterior, que es lo que quitamos, pero sobra toda la cápsula posterior y lo que sostiene. Hicimos como nada más una aperturita, es decir, como si quitara nada más un pedacito de la cápsula del mango y me chupara la pulpa y por ese huequito le sacara el núcleo, doctores, ¿ok? Y eso me sirve para que yo pueda colocar mi lente. Vean, vuelvo a meter viscoelástico, vean, ahí se forma el resto capsular, la bolsita capsular, cápsula posterior y el resto de cápsula anterior. Y vamos a colocar un gel lente intraocular plegable, doctores. Vean, ¿para qué abrir más el ojito si a través de esta aperturita podemos colocar nuestro lente intraocular? Y ya sabemos que la medición de los lentes va en un rango de 19 a 20, 21, dependiendo de cada tipo del paciente. Este es un lente que pone el doctor aquí muy específico, que se llama lente tórico, que nos ayuda a ver tanto de lejos y de cerca. ¿Okay? ¿Puede ser una respuesta para la presbicia? Sí, doctores. Pero estamos abriendo el ojo. Entonces, yo generalmente lo recomiendo cuando ya hay una opacidad que valga la pena entrar al ojito. Mientras un ojo sano no, pues complicaciones ya vimos, son infecciones y adelante en algunos pacientes también puede haber datos de que pudiera presentar un desprendimiento de retina. Al final, vean aquí, vamos a esta herida, le van a aplicar, aquí se ve el lente, ¿bien? Se ven los circulitos aquí de un lente teórico, debe de quedar en una posición muy adecuada. Voy a poner un punto de sutura, que es un nylon 10 ceros, y con la misma agüita, vean cómo hincho la herida, vean cómo se inflama, pierde un poquito de transparencia, y aquí vuelvo a aplicar un poquito de agüita. Yo siempre pongo un punto de seguridad aquí, reformo un poco cámara, la hincho, vean cómo hidrato la córnea, se llama hidratar la córnea, vuelvo a poner aquí una hidratación, y a veces yo sí pongo un punto en la zona de la apertura para que pueda dormir tranquilito, doctores. Y ese punto se lo quito a los 3 días, ¿ok? Entonces, es algo que ayuda bastante a estos pacientes en su recuperación visual. Esa es la técnica actual que tenemos, pero ya vieron que es una catarata bien delgadita, bien blandita. También ya se está utilizando en cataratas muy gruesas, hay que utilizar mayor presión o mayor fuerza de ultrasonido. Y el utilizar mayor ultrasonido, si es un paciente viejito, sabemos, sí, bye luz, adiós. Al haber ultrasonido, pues vamos a lastimar lo que es el endotelio, doctores. Y al lastimar el endotelio, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución de la transparencia. ¿Ok? Entonces, yo en lo personal, cataratas muy maduras, mejor con la técnica que vamos a aplicar esta encapsular. Y como les digo, realmente busco lo mismo en respecto a la mejoría visual de mis pacientes. ¿Ok? Vamos a ponerla acá. Se fijan, es una catarata a diferencia de la otra que se ve mucho más madura y mucho más gruesa. Pim, 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 pim. Esa no tiene esa música, doctores. Pero miren acá, voy a ampliarlo un poquito para que lo veamos acá. Aquí el ojito, al bloquear, utilizamos lo que es un bloqueo retrovulvar. Ya lo habíamos platicado cuando habíamos platicado de rebordes orbitarios, que por el reborde orbitario inferior colocábamos nuestra anestesia, pero a veces puede el ojito quedar un poquito hacia abajo. Pues aquí al doctor se le fue hacia el ojito y pone una rienda aquí para que el ojito esté derecho. Y lo que hacemos primero aquí, ya no es entrar directamente a córnea, vamos a hacer una peritomía perilímbica conjuntival. Es que miren, hacen una disección,
estamos quitando conjuntiva, nos estamos llevando tenon, lo más seguro es que también estemos llevándonos epiesclera, empiezan a sagrar ahí unos vasitos que están en la epiesclera ahí, vamos a hacer cauterización, doctores. De aquí se va a ver el limbo esclerocorneal, y a nivel del limbo esclerocorneal vamos a hacer nuestra incisión, doctores. Y después de hacer nuestra incisión vamos a hacer la paracentesis, y al hacer la paracentesis hacia cámara anterior, ¿qué va a salir? Va a salir puro humor acuoso, doctores. Se vacía esa cámara, al igual que en el otro, que se vacía de forma mucho más controlada. Pero tenemos que meter material viscoelástico, como ya vimos en el otro, ese gelecito que metíamos para reformar cámara anterior y poder hacer esta extracción de catarata. Aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Se acuerdan que en la otra que vimos era circular y la quitaba luego? Aquí vamos a hacer una capsulotomía en corcholata, en cano. Vean, es pico y jalo, pico y jalo, pico y jalo. Estamos picando y jalando la cápsula anterior. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hicimos en la FACO, o en lo mismo que queremos hacer cuando queremos como en un mango, abordar lo que es la corteza y el núcleo, doctores, ¿okay? Es lo que nos importa. En el otro era más chiquitita, porque estaba más controlado el proceso. Aquí sí nos tenemos que ir un poquito más amplio, pero dejando la cápsula posterior íntegra, doctores, porque igual si la cápsula posterior se lastima, ya no hay opción de colocar el lente. Yo en lo personal, cuando acaba ya de hacer esta capsulotomía, yo sí retiro la cápsula que estoy quitando como en el otro. Vean ahí, ya lo hizo aquí. Amplio mi herida, porque no va a salir la catarata por ese hoyito. Tengo que hacer una esclerotomía. Es mucho más grande esta apertura. Tenemos estas tijeras corneales o Westcott. Vean cómo van a cortar. Una vez que ya esté amplia, lo que voy a hacer es luxar el núcleo. Aquí el doctor lo hace de una forma muy atrevida, pero yo soy más así, tengo un punto de top. Lo luxo hacia cámara anterior, y ya que está en cámara anterior, lo que hago es empujarlo hacia afuera, doctores. Si se fijan, aquí el cristal, el núcleo, con parte de la corteza sale, y queda la corteza también acá. Hay que limpiar los restos de la corteza sin lastimar, al igual que en la otra, la cápsula posterior. Entonces hay que ser cuidadosos con esa limpieza para que no se rompa, empiece a entrar vitrio y ya no podamos colocar el lente intraocular, doctores. Aquí lo que hacemos es volvemos a inyectar viscoelástico, y aquí vamos a poner un lente de 3 piezas, que es un lente intraocular rígido, doctores. Ven aquí, se va a poner ahí, se coloca en la misma posición de la cápsula posterior, doctores. Ahí va a quedar bien centradito, metemos sus patitas, todo bien para que quede bien, lo rotamos si queremos para demostrar ahí, queda dentro de la cápsula posterior, ponemos una burbuja de aire para formar cámara anterior, el doctor al final la retira, yo la dejo al día y medio, pero también si el endotelio es muy chillón, esa burbujita de aire lastima las células del endotelio y acaba un poquito inflamada la córnea el otro día. Los doctores de aquí están poniendo endotelio, Vicryl 10 ceros, yo en lo particular yo utilizo Vicryl 7 ceros para este tipo de cirugías. En